cristiana al respecto. Por ejemplo, nos dice que estas tentaciones muchas veces aparecen camufladas, ¿cierto? ¿Ya? Donde el enemigo hace acusaciones a nuestro yo interno y nos dice, tú no estás bien, y trata, ¿cierto?, de hacer que nosotros comencemos a sacar cosas o a imaginar a veces, porque no es que no estemos bien, sino que hay momentos de debilidad en las personas y esos momentos de debilidad es donde nosotros tenemos que darle siempre, ¿cierto?, el lugar al Espíritu Santo para que nos favorezca, nos fortalezca y no escuchar estas voces satánicas, ¿cierto?, cuando empiezan como a querer derrumbar nuestra fortaleza en Cristo. Por eso que tenemos que ser guardados por la fe, tenemos que seguir fiel y dejarle, ¿cierto?, estos sentimientos a Dios. Por ende, una persona que está santificada sabe reconocer este tipo de, de situaciones. Por otro lado, nos dice que al ser también podemos ser tentados cuando eh, nos hace, cierto, el Espíritu Santo comprensivos y no ciegos e intolerantes con ciertas terminologías como la erradicación, la santificación, la perfección. Entonces, cuando nos critican estos términos dentro de las predicaciones, ¿cierto? Nosotros no debemos entrar en una lucha, en una pugna, sino que lo que no tenemos que hacer es claudicar y observar, ¿cierto?, el fin de la crítica, es decir, poder discernir cómo las personas de pronto son usadas para socavar la entereza espiritual que uno pueda tener por dentro. También somos tentados, ¿cierto? Cuando claudicamos con respecto a los métodos. El engañador nos manipula para hacer pequeños cambios, para probar, ¿cierto?, a otros. Eh, transar lo que no se debe transar. Todas estas son sutilezas que de pronto nosotros nos encontramos dentro de nuestro cotidiano vivir y nosotros tenemos que identificar dónde está actuando, ¿cierto?, esta fuerza contraria y poder nosotros permanecer eh, en el lugar que Cristo quiere de nosotros. No podemos transar la santidad, no podemos transar la base de la palabra de Dios para caer bien a los demás. Hoy día, cierto, muchas veces tenemos que decir, bueno, es que el mundo y los cambios y todo lo demás, pero para Dios, cierto, que es un Dios que no tiene tiempos, que es un Dios que lo abarca todo, eh, mm, para Él no vale toda esta modernidad que echa por tierra su palabra. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar esos susurros del enemigo para permanecer firmes en lo que hemos aprendido de la sana doctrina. Somos tentados cuando aparece cierto este orgullo espiritual. Eh, si el enemigo no nos puede hacer caer porque nosotros permanecemos, ¿cierto?, libres de todas estas insinuaciones e identificamos el tenor de las palabras. De pronto uno quiere parecer como muy santa o muy santo y emite juicios, pero en el fondo lo que sale, ¿cierto?, es querer dañar a la otra persona. Y eso Dios lo sabe. Entonces, cuando no nos pueden hacer caer por ese lado, porque entendemos por dónde va esta insinuación, fíjese que el autor decía de que el enemigo usaba nuestra propia autoexaltación, que esto a mí me pareció muy importante. Muchas veces nosotros, por tener ciertos estudios, por tener cierto lugar, por tener una buena oratoria o qué sé yo, a veces, ¿cierto? Usamos esto
y nos creemos con una estatura, con un orgullo espiritual, como que sabemos todo. Y resulta de que Dios conoce la intención del corazón. Y Él dice que no permite que uno se coloque más estatura de la que uno realmente tiene. Por ende, uno siempre debería ser humilde y no arrogante. Son cosas muy importantes porque esto tiene que ver con, como bien decía el pastor, con la práctica, con cómo yo me presento frente a los demás, con cómo dejo fluir esa esencia del Espíritu Santo que debe estar en mi corazón impregnada, pero dando fruto, siendo capaz, ¿cierto?, de llamar la atención también por la humildad, porque Dios da gracia. Entonces, esas son las cosas, las 4 puntos que yo puedo aportar en esta hora, porque usted me dice que no hable de todo y no voy a hablar de todo, para que usted quede contento. Gracias, hermano. Sí, hay que ser, ¿cómo se llama? Generoso con los demás, ¿cierto? Y darle la posibilidad a Cristian, que yo sé que tiene todas las ganas de hablar, ¿cierto? Sí, hermano, estamos, como les digo, queriendo sacar aquí en limpio varias cosas. Estamos hablando de las tentaciones de un santificado, de un cristiano que ha tenido esa obra del Espíritu Santo y que aquí, recuerden ustedes, hermanos, actúa sobre el pecado innato. Recuerden ustedes, hermanos, nosotros estamos convencidos de que Dios puede hacer una obra tal que nos puede hacer verdaderamente libres. O sea, hacerlo real. ¿Ya? Cuando hablamos que el Señor nos puede hacer verdaderamente libres, lamentablemente a veces esa fe es limitada para algunas cosas. Somos libres para, para muchas otras cosas, pero cuando nos referimos al pecado, parece que ahí la fe se agota, se acorta, se restringe, pero nos vamos dando cuenta que la obra del Espíritu Santo hace posible que realmente seamos hombres y mujeres que estén viviendo apegados realmente a los propósitos de Dios. Hermano Cristian, Pastor Cristian, por favor, Aquí estamos. añada un poquito más entonces de lo que nuestra hermana Yana nos ha comentado. Ella nos ha hablado, Ujú. nos ha marcado algunos puntos. Aquí en este capítulo el autor habla de 7 aspectos, ¿cierto? Sí, Y yo no sé si encontraste las demás, ¿ya? La hermana nos habló hasta acerca de que somos tentados al orgullo espiritual, ujú, ¿cierto? ¿Qué así sigue es. después? Bueno, yo fui agrupando los, eh, las tentaciones, o sea, qué es lo que son las tentaciones para nosotros. Las fui agrupando y así como que en 3 grupos la fui metiendo, como que me parecían como que tenían algunas que ver con las cosas en la mente, con el tema del ego, ¿no? Como mi hermana anticipaba un poco en su respuesta. Mire, yo como la fui agrupando, coloqué aquí, eh, a ver, que tengo. Usted me pregunta qué es lo que viene después de lo que hasta donde llegó la hermana en el orden, o como yo lo tengo. Sí, la hermana Yana nos fue comentando, estamos, quedó en el punto 4 si no me equivoco. ¿Me corrige, hermana? Sí, correcto, correcto, Somos sí, tentados al en el orgullo cuarto. espiritual, y después Sí, Ya, viene el 5, son correcto, 8, ¿eh? sí, Son 8 son puntos. 8. son 8. Sí, yo Sí, Sí, dije sí, 7, son me 8. equivoqué. Ya, entonces, él habla sobre la tentación de la impaciencia. Así como la semana pasada hablábamos en los capítulos anteriores de que nosotros eh, somos diferentes, que Dios ha hecho una diversidad individual en cada uno de nosotros tan tremenda, eh, a veces somos tentados
a creer que lo que me pasa a mí debería pasarle a las otras personas también, ¿ya? A veces comparamos nuestras conversiones con las de otros, que algunos entraron a caminar y se cayeron pronto, y uno entró a caminar en los caminos del Señor y resultó en un llamado a un ministerio. Y yo he escuchado todos estos años esas conversaciones de hermandad donde empezamos a contar las historias, empezamos a criticar a aquellos que no están en la iglesia y que empiezan a decir, no, si cuando tú te convertís a Cristo, o estáis con el Señor o estáis con nadie, así como me pasó a mí, ¿ya? Y poco a poco empieza a salir de nosotros el juicio contra nuestro prójimo, ¿ya? Es que a él le gustó más lo del mundo. Y cuando se escuchaban estas conversaciones, yo me preguntaba también, pucha, ¿cuánto de los hermanos hicieron para mantener al hermano en el camino o lo acompañaron en algún momento, ¿no? Entonces, y somos poco pacientes, po. Somos poco pacientes con eh, porque hay como yo agrupaba esto lo agrupaba en ciertas respuestas, eh, poco a poco salen nuestras impaciencias repentinas de que vemos que hay gente que no se consagra nunca, una cosa así, ¿ya? O vemos que llevando tantos años la gente, los hermanos en la iglesia, todavía no asumen un ministerio, una responsabilidad, y todavía tienen temores, y aparecen las santas impaciencias de la hermandad, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que yo agregué, como bien explicaba, titulaba acá él, somos tentados a ser impacientes con los otros. Sí, recurrentemente eso pasa, se escucha harto ya en la testificación de nosotros. También anoté, nace, según el autor, un celo desmedido, un celo de Dios desmedidos por las cosas de Dios, ¿ya? Y que esto se relaciona, según dice el autor, puede conllevar a un inusitado fanatismo, a un inusitado, ¿cómo le llamamos nosotros? Eh, un fundamentalista, ¿ya? Impaciente, religioso, fundamentalista del Señor. En la práctica, claro que uno lo ve, ¿no? Lo ve a menudo. Y a mí me llamó harto la atención este punto porque como que la línea es muy fina entre ser fiel al Señor, es como que el salto de ser muy, muy fiel al Señor en todas las cosas que uno hace, ¿cierto? Y velar porque todo, incluso en la iglesia, esté bien. Y aquí yo quiero agregar algo más, algo más. A veces somos, priorizamos el formato religioso de la estructura, ¿no? Eh, para que todas las cosas se hagan bien dentro de la iglesia. Y no llegamos a comprender que hay gente que yerra, y con eso, ¿cierto? Somos muy rigurosos, ¿ya? También el autor habla aquí, ¿cierto?, de que podemos tener un entusiasmo contagioso, ¿ya? Que se puede confundir las cosas, ¿cierto? Un entusiasmo contagioso con hacer las cosas, pero sí es algo deseable para nosotros, ¿ya? Que la gente se impregne de nuestra alegría, nuestro entusiasmo, ¿ya? Pero no al punto de ser tal vez llegar al fanatismo, ¿cierto? Ser un poquito religiosos, muy fundamentalistas. Ahí estamos, ese es el número 6. No sé, ¿agrego uno más, Pastor? ¿O le dejo a alguien más? Hermana Yana, a ver si. Bueno, Roberto ¿Sí? está Ya, escuchando, pero no creo que pueda hablar. Si es que puede, me hace con el dedito así. ya, Pero si no, damos el pase a Yana. ya. Bueno,
el pastor acaba de hablar acerca de ser tentados a equivocarnos, pensando que la luz es la culpable. Y la verdad es que de esto también me llega muy fuerte, ¿cierto? Lo contrario de lo que dice mi pastor Cristian, porque de ser a veces, ¿cierto? De no querer ser tan rigurosos, de pronto como que somos medios light. Entonces, siempre hay que llegar al equilibrio sin apartarnos de lo que es la palabra de Dios. O sea, yo pienso que todas las cosas Dios las hizo maravillosas y por eso a todos nos hizo diferentes. Y esa es la esencia de todo esto, que nosotros siendo diferentes, ¿cierto? Podamos ser guiados por un solo espíritu. Y si somos guiados por un solo espíritu, evidentemente, ¿cierto? Vamos a querer responder a lo que este Dios que nos ilumina con su palabra, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo voy a amar lo que la palabra de Dios me diga y no temer, ¿cierto?, a que la misma palabra a mí me confronte y me diga, mira, Yasna, hay algo malo que está en ti. Tienes que sacar tu mal carácter, tienes que arreglar esto, y la misma palabra de Dios tiene que irme podando. O sea, yo no tengo que tener miedo a eso. La palabra de Dios no es la culpable, soy yo la que tiene que entender que debo ser santificada, y en esta santificación Dios va a tener que hacer modificaciones y me va a tener que confrontar, ¿cierto?, con mi debilidad. Porque la verdad es que muchas veces, ¿cierto?, no queremos entender que la palabra de Dios no es la culpable. Nosotros estamos, ¿cierto?, incurriendo en algunas cosas que de pronto, ¿cierto?, las tomamos como o muy livianas o somos de repente muy rigurosas, vuelvo a insistir. Y ahí el autor hablaba, ¿cierto?, que la luz vino a los hombres, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es porque la luz alumbra y trae, ¿cierto?, a relucir las fallas que tiene este hombre. Y en el número 8 dice que somos tentados a descansar en las experiencias pasadas. Y esto es algo que durante mucho tiempo la iglesia donde yo participé, que era la Pentecostal de Chile, descansaba en estas grandes manifestaciones hermosas de los dones carismáticos, siendo testigo de personas que llegaban tullidas a la iglesia y Dios los levantaba, personas ciegas y Dios les devolvía la vista, eran cosas pero fabulosas. Yo personalmente vi a mucha gente, ¿cierto?, sanada de cáncer, que posteriormente decía, no, es que bueno, hermanita, ¿por qué no ha ido a la iglesia? No, porque se me enfrió el espíritu. Y yo digo, pero ¿cómo se le puede enfriar el espíritu después de deberle la vida a este Dios que le hizo tremenda manifestación? O sea, eran cosas que yo no entendía. Bueno, esas eran cosas, ¿cierto?, en las que muchas veces la iglesia descansó, pero no entendió la iglesia que cada victoria que el Espíritu de Dios daba, ¿cierto?, era solo un escalón más. Y la iglesia tenía la obligación de ir creciendo, porque una iglesia estancada significa, ¿cierto?, que no está en el proceso que Cristo quiere. Si nosotros vamos camino a la altura de Cristo, nosotros no podemos decir en ningún momento que toda la obra de Dios está hecha. Nosotros tenemos la obligación siempre, ¿cierto?, de estar permanentemente ilustrándonos, aconsejándonos, estar apacentando, estar bendiciendo a otro, hasta que nuestra vida ya no tenga más hilo de vida aquí y seguirá otro, porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto?, muchas veces somos tentados a decir, no, yo ya hice lo que tenía que hacer.
En mis tiempos, por ejemplo, nosotros nos íbamos caminando en sacrificio, en sacrificio de una preparación de 2 meses, caminando desde Coronel a Talcahuano. Íbamos caminando, subiendo, llegando al Cerro La Gloria y pidiendo por esa manifestación para que Dios sanara a un niñito de cáncer. Y el corazón se henchía de gozo cuando Dios respondía. Ahora, evidentemente Dios no respondía, ¿cierto? Porque yo había caminado, sino porque nosotros nos uníamos en un solo espíritu, rogándole a Dios que así como Él decía que mayores obras serían hechas por sus hijos, entonces que la iglesia entendiera que el brazo de Jehová nos había cortado y que Dios hiciera ese milagro. Y fuimos testigos de eso. Pero no nos podemos quedar ahí porque Dios no ha cortado su brazo. Nosotros seguimos entendiendo que Dios sigue obrando hoy día, sigue rescatando gente, sigue manifestando su poder. Entonces no nos podemos quedar, ¿cierto?, con estas cosas de experiencias pasadas. Eso nos sirve para ratificar que le servimos a un Dios vivo, pero que estamos también, ¿cierto?, madurando y estamos siguiendo para poder ayudar a aquel que viene, ¿cierto? Y decirle, chuta, has llegado al mejor lugar porque en el único que hay que salvación es Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ahí abordó hasta el último punto, que fue el que somos tentados a descansar en las experiencias pasadas, ¿no? Quedarnos en los laureles, como por ahí se tiende a decir. Y hermanos, si le tomamos atención a estos puntos que la autora habla sobre las tentaciones del santificado, fíjense ustedes de que hay una brecha muy corta tocante a poder ser susceptibles de no seguir creciendo en la gracia de Dios cuando hay de por medio todos estos aspectos bueno, es una descripción del autor. Podríamos quizás resumirlo en menos puntos o quizás ampliar algunos. Así que en ese sentido, no pensemos que esto es y nada más, ¿no? Es una visión de un autor, pero Sí. yo resalto aquí justamente cómo muchas veces el no tener una comprensión cabal de la obra de Dios en nuestra vida nos puede llevar justamente a generar nosotros tropiezos que nos impiden seguir creciendo. Está claro de que la experiencia del Espíritu Santo no es la última y ya Dios no tiene nada más que hacer. Sería un error pensar de que yo ya alcancé el nivel máximo de espiritualidad y que lo que ahora me espera es simplemente aguardar la venida del Señor. Dios siempre apela a un cambio, a una transformación de vida. Fíjense ustedes que nuestro Señor Jesucristo trató con muchos de sus compatriotas, muchos judíos que podríamos entender eran sus hermanos en la fe. Cristo se movió dentro de la iglesia y la iglesia era también el pueblo de Israel. El problema es que eran hijos de Dios, pero carnales, inmaduros. Y muchos de estos pecados eran los que ellos tenían. Se creían dueños de la verdad, consideraban de que muchos otros eran inferiores a ellos en el nivel espiritual. Y aquí saca a relucir, ¿se acuerdan? Lo que Jesús cuenta acerca de la oración del fariseo y el publicano, y cómo el fariseo, el religioso, elevaba una plegaria a Dios y tomaba como referente al publicano, catalogándolo de alguien inferior, porque no hacía lo que él hacía. Y ahí entramos a una suerte de legalismo. Ahí el autor nos está diciendo cuidado con creer de que nuestras experiencias espirituales son las únicas y que todos deben seguir lo mismo.
cuando hablamos de que, si bien es cierto, somos todos diferentes, lo que sí tenemos como en común es la misma obra de Dios en nosotros. Hay cosas que no van a cambiar, como en nuestra personalidad, por ejemplo. Yo les decía, no, si siempre fuimos buenos para hablar, la obra del Espíritu Santo no nos va a dejar muditos, ni al revés, el que no habla ahora va a tener que hablar. Hay cosas que van a quedar ahí, que son implícitas. En esas cosas nos diferenciamos, quizás en la forma de expresar, en la forma de ver las cosas, en nuestras emociones también, que es el primer punto que trata el autor, ¿no? Pensar que, por ejemplo, de que, eh, y que hoy se ensalza mucho las emociones, y no quiero decir que con esto las emociones son malas, al contrario, son parte de nuestra vida, pero llevamos en muchos casos las emociones a las experiencias espirituales. ¿En qué sentido? En las sensaciones, ¿no? ¿Sentí o no sentí el Espíritu del Señor? Y por ahí a veces escuchamos, hoy día si estuvo el Señor, si se sintió el Espíritu, ¿por qué? Porque cantamos mucho, había un ambiente que de verdad lo hacía algo singular. En cambio, en otras oportunidades pareciera que el Señor no vino, se ausentó, porque a lo mejor alguien no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y claramente que eso no puede ser para nosotros una norma, ¿eh? Creo que fijarnos únicamente en las experiencias puede causarnos una mala interpretación y pensar que en muchos casos Dios no está. Y Dios está. Él se manifiesta como quiere y se adapta. ¿Y cómo se llama? Y nosotros, con distintas personalidades, obviamente podemos vivir una fe, una espiritualidad que puede ser diferente en cuanto a expresiones, pero la obra de Dios se hace igual. Dios se manifiesta, nos llena de gozo, nos da dominio propio, nos ayuda a moldearnos y a tener, ¿cierto?, el carácter de Cristo en todo esto, que es lo que realmente tenemos que llegar a ser. Cristo es nuestro referente. Y cuidado con pensar entonces en que esa vida espiritual está para algunos y como los otros no lo han vivido, entonces son menos que nosotros. Contrario, tenemos que ayudar a aquellos que vienen detrás de nosotros a que puedan ellos alcanzar lo que yo alcancé. Esta no es una carrera de quién llega primero, por favor. No pensemos de que aquí, hermano, bueno, si puedes, alcánzame, ¿no? Sino que por el contrario, tenemos que detenernos y ayudar a quienes vienen detrás, aquellos que no son iguales a nosotros, porque han tenido diferentes tipos de conflictos, cadenas, ataduras. No todos hemos venido del mismo hogar, no todos hemos tenido una misma infancia, no todos hemos tenido los mismos recursos, no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Y eso, sin duda, que marca nuestras vidas. Y ahí donde el Señor comienza a hacer una obra en nosotros que nos va ayudando a quitar, en muchos casos, algunas trancas, algunos prejuicios, y que no necesariamente vienen de un origen satánico, ¿no? Sino que simplemente la experiencia de nuestras vidas que quedaron y que tienen que ser restauradas con la ayuda de Dios, a cambiar nuestro chip, de cambiar nuestra mentalidad, de si antes éramos desconfiados con todos, ahora el amor del Señor nos permite mirar las personas de una manera diferente. Y la confianza se da en que muchas veces vamos a tener que perdonar, vamos a tener que dar oportunidades, dar una cuota de confianza en las personas. Y aunque se equivoquen, el Señor, ¿qué nos dice? Perdona las veces que sea necesario. Entonces, son situaciones que tenemos que ir adquiriendo, asumiendo, pero fíjense ustedes que en muchos casos esas pruebas atacan muchas veces el orgullo, ese orgullo espiritual, ¿no? Tenemos que ser humildes. Creo que eso es lo que el Señor finalmente nos hace en nuestras vidas, es generar esa humildad y menguar nosotros para que el Señor se manifieste, como lo hizo Juan el Bautista, fíjense ustedes. Él dijo, yo tengo que menguar para que Cristo sea ahora exaltado. Y eso es, sin duda,
un ejemplo tremendo que nos da Juan el Bautista, sobre todo los que estamos en el ministerio. ¿Okay? Entender de que si la voluntad de Dios es que nosotros menguemos y no resaltemos dentro del grupo, ahí estamos nosotros. Todo para que el Señor sea glorificado. Que se ha introducido por ahí esa idea de que todos tenemos que llegar a alcanzar ciertos logros, metas, números, o tener ciertos carismas, pero nos olvidamos que es Dios quien dispone de esas cosas. Nosotros, si vamos a querer realmente ser destacados, es estando con el Señor y viviendo una vida de esa humildad que es muy característico de los discípulos del Señor. Fíjense ustedes que Pedro, ese mismo discípulo apóstol que antes de ser santificado era arrogante, hablaba más de la cuenta, hablaba en nombre de los demás, obviamente tenía una actitud de liderazgo marcado, él era el representante del grupo, pero un hombre egoísta, ambicioso. Y esas cosas no podían tener cabida en la vida de un discípulo del Señor. Hasta que finalmente llegó una crisis. Fíjense ustedes, toda crisis es una gran oportunidad y las crisis espirituales también. Creo que cuando por ahí nos ha tocado tocar o tropezar, que sea la posibilidad para decir ahora sí. He aprendido la lección y me tengo que levantar, pero ya con paso más seguro. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer ese cambio en nuestras vidas. No sé si hay algún otro comentario que decir respecto a este capítulo 8. Si no, pasemos al 9. El 9 plantea la siguiente pregunta. ¿Qué cambios prácticos puedo esperar en mi vida después de ser santificado? ¿Qué cambios prácticos puedo esperar en mi vida después de ser santificado? Cristian, aquí el autor, ¿qué nos plantea? Bueno, aquí nos habla de tres cosas que él plantea, de los cambios importantes que dice, cambios prácticos, ¿no? Puede esperar mi vida, puede ser santificado. Me gustó la parte cambios prácticos, empezar por ahí un poco. Mire, pastor, yo me puse a reflexionar en esto. Yo no sé cuántas veces he escuchado un testimonio de santificación en la iglesia del Nazareno en general. Yo creo que más de 2 testimonios no he escuchado. Y hay una cosa práctica que pasa en esos 2 testimonios que yo he escuchado. Porque todos sabemos el día de nuestra conversión, pero entre la hermandad e incluso los pastorados se habla poco de la experiencia de la santificación, de la plenitud del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de ese Pentecostés individual que uno vive, ¿no? He escuchado solamente de 2 pastores y hay una línea en común. La línea en común es que en la práctica el servicio se potencia en ellos. El servicio al Señor es como potenciado, como que se empieza a desarrollar de una manera que antes no lo podían hacer. Y yo pensando en estas cosas, cuando empiezo a leer acá y dice que los cambios son prácticos, me gustó mucho eso porque es lo que yo veo en la vida de esos 2 siervos, de los cuales conozco su experiencia de santificación, ¿ya? Que las cosas que les empezaron a pasar a ellos, o lo que ellos empezaron a hacer, no fueron grandes cosas así como antiguo testamentarias, ¿ya? Como que se va a hacer grandes cosas contigo, sino que
según lo que yo veo acá, lo primero dice una fe sencilla. Cuando yo he conversado con pastores así, hablan de, es como ver en la práctica la semilla de la mostaza. Yo hice un estudio del tema de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza no es el mismo tipo de semilla que nosotros en Israel, no es el mismo tipo de semilla que nosotros conocemos en este lado de, en este lejano, en el occidente, no es el mismo. Y el árbol también es distinto. Es que es importante conocer eso. La fe sencilla que nos propone acá el autor, ¿ya? Tiene mucho que ver con la manera natural de cómo surgen las cosas desde el corazón de uno. Hoy día hay mucha hermandad que cuestiona, incluyendo a los pastores, el no hacer cosas, el no predicar de tales cosas, porque los hermanos, los pastores, no tienen una gran fe. ¿Ya? Acá tuvimos nosotros en experiencia hermanos así, que por no tener las mejores comodidades dentro de la iglesia acá del pueblo donde nosotros nos vivimos, era porque nosotros teníamos falta de fe, ¿te imaginas? ¿Ya? Y yo siempre le cuestionaba a él y a ellos que de dónde habían aprendido ellos que necesitaban tener una gran fe como para que Dios empezara a prosperar las cosas en la iglesia o en la casa de ellos. ¿De dónde habían sacado eso? ¿Ya? Sí, pero es que si lo negamos, ya está todo relacionado con la fe positivista, ¿no es cierto? Las declaraciones, los decretos, está todo de ahí, pues, de lo que habían escuchado en la radio, las prédicas contemporáneas, ¿no? Entonces el autor nos llama acá, dice, uno de los cambios que vamos a ver es una fe sencilla. O sea, el creer como en forma natural, ¿ya? Y que nuestras oraciones y nuestras conversaciones con el Señor van a fluir de manera muy espontánea, que yo no tengo que forzarlas tal vez, ¿ya? Que no tengo que autoconvencerme aquí en mi mente de que estoy conversando con Dios, sino que como dice el texto, la palabra del Señor dice que cuando oremos con el Señor, ¿cierto? Creyendo que le hay, que Él existe, pero no es un tema intelectual, no es un tema de acá de solamente de mente, sino un tema de cómo yo creo en el Señor de corazón, ¿ya? Esa es una, que dice que los cambios prácticos que se esperan. La fe sencilla, ¿cierto? Y el otro dice, tendremos una vida caracterizada por un espíritu equilibrado, ¿ya? Sobre todo cuando nosotros vivimos momentos de presión. A mí me gusta mucho el autor que ha descrito todas estas cosas porque él cuenta experiencias. Es muy maestro porque ejemplifica bastante de qué se trata lo que él apunta acá, ¿ya? En un lenguaje sumamente sencillo. Entonces, en la vida caracterizada por un espíritu equilibrado, tiene que ver con aquello que nosotros tal vez sufrimos, como él lo hablaba de Pablo y Silas, y cuando o todos los que cayeron en persecución, en la cárcel, ¿ya? Y ellos alababan al Señor. O sea, en ningún momento de todo el proceso que vivieron de persecución en la iglesia primitiva, al menos los ejemplos que él entregaba acá, ¿ya? Ni una frase, suéltame, oye, déjame tranquilo, o intentaron defenderse cuando los apresaban por, por tema, porque le estaban quitando el aspecto económico al negocio que tenían en el lugar, ¿no? ¿Ya? Cuando se convirtieron las pitonisas. Entonces, eh, en todo el momento de la presión, de la persecución, nunca se salieron de sí mismos. Y nosotros, dice el autor también, que nosotros somos expuestos, siempre vamos a estar ante situaciones diversas, distintas, que podrían hacer que se acelere nuestro corazón inclusive, como que no sabemos qué hacer en esos momentos.
y los cambios prácticos que produce, ¿cierto? Al ser santificado es que el Señor nos va a ayudar en esos momentos difíciles a tener una buena conducta, una buena actitud ante esas cosas emergentes, ¿ya? Que no siempre van a suceder, que nos vamos a equivocar una otra vez, pero la próxima vez que suceda, tal vez yo voy a estar respondiendo de manera mejor en el contexto donde se desenvuelva esa experiencia. Eso podría aportar mientras tanto, pastor. Ok, hermano. Hay un tercer punto que dice el autor. No sé si Sí. Yana nos puede Bien. agregar ese e ir complementando. Con respecto a la vida victoriosa, de la fe sencilla, un espíritu equilibrado y un Ajá. valor invencible en testificar a favor de Cristo. Estamos hablando, ¿cierto?, de una persona que, que vive al Señor, que, que está preparado con su fe en este Dios para soportar la presión, para soportar el momento malo, para sentir que quien lo respalda es Dios mismo, que le da cierto el creer en aquello que no ve, pero por convicción, como esa es la fe, ¿cierto? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y siempre estar testificando a favor de este Dios que es vivo en su vida y que se manifiesta y que está, cierto, permanentemente construyendo. Y esta vida victoriosa, ¿cierto?, es para todo aquel que le cree y que vive en esa vida. O sea, no tenemos que tener solamente el verso en nuestros labios, sino que en cada acción que nosotros desarrollemos para poder exaltar, ¿cierto?, a Cristo por nuestro testimonio. Porque se entiende, ¿cierto?, de que como tenemos eh, una acción, ¿cierto?, que es la santificación hecha por el Espíritu Santo en nuestras vidas, esto tiene que saltar, ¿cierto?, y tiene que brillar. eh, y por eso, ¿cierto?, nosotros podemos dar este fiel testimonio de lo que Dios ha hecho. Entonces, todos estos cambios, aprendemos a dejar nuestra vida absolutamente en las manos de Dios. Y quien deja su vida en las manos de Dios, ¿cierto?, vive tranquilo, vive sin la inquietud, vive con una confianza, no critica, no se queja, no se enoja, porque está confiando en su Dios. Y que tiene también, ¿cierto?, esto de estar equilibrado en los peores momentos y de saber de que su vida victoriosa está en las manos de Dios. Entonces, eso es lo maravilloso. Eso es lo que tenemos que nosotros mostrar. Gracias, hermana. 3 puntos que el autor habla y que uno los puede ver en la vida de los apóstoles, sobre todo en el libro de Hechos. Fe sencilla, un espíritu equilibrado y tercer punto, una vida que en otras palabras significa hacer la voluntad de Dios. Y el ejemplo está allí, en los hombres de la iglesia primitiva, que tras la experiencia del Pentecostés, los vemos allí empoderados, pero no para hacerlo de ellos, no para tratar de ser ellos la iglesia que ellos se proponen, sino que están allí para hacer la voluntad del Padre, cueste lo que cueste. Y a pesar del hostigamiento que ellos sufrirían a posterior, porque fíjense ustedes que una vez que comienza el surgimiento de la iglesia, hubo una gran oposición que significó la persecución de la iglesia. Los apóstoles estuvieron sufriendo cárcel producto de aquello. Aparece el primer mártir de la iglesia cristiana, que es Esteban, y así sucesivamente los apóstoles de Jesús murieron martirizados.
El único que no muere en esta forma, sino que de manera natural, fue el apóstol Juan. Pero ellos estaban allí, dispuestos a darlo todo. Y muchas veces, tomando como ejemplo lo que hizo su Señor. Yo no sé, hermano, de verdad, si estamos dispuestos a hacer lo que hizo nuestro Señor. Creo que hoy estamos más preocupados de mostrar a un Cristo más intelectual, que rompe con pensamientos y filosofías, pero es la verdad que el cristianismo que cautivó a la cultura y a la sociedad de aquel entonces fue la vida de aquellos hombres y mujeres que realmente vivían gozosos, estaban allí compartiendo su fe de una manera tal que rompía con los mismos pensamientos que el imperio tenía, ¿no? Ellos que se sentían tan empoderados, dueños del mundo, triunfadores, que tenían el mundo a sus pies porque todos eran colonias de ellos. Era un imperio que se estaba descascarando moral y espiritualmente. Ya muchas cosas fueron perdiendo el sentido. La estructura que ellos tenían, ¿cierto?, de gobierno, que hoy, que muchos se ocupan, ¿cierto?, para estudiar leyes y el código romano y tanta cosa que trataban de hacer que fuera una sociedad justa, esas mismas leyes fueron rotas por ellos. Ya no tenían sentido. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Porque cuando está el pecado de por medio, no hay ley que los regule. Y eso es lo penoso que hoy vemos en nuestras sociedades. Mucha gente que se cree dueña de la verdad. Es triste, por ejemplo, ver lo que estamos experimentando como país, ¿cierto? Frente a estos cambios que estamos viendo, que están en el proceso constituyente y a veces no ponerse de acuerdo en cosas tan básicas. Hemos visto allí lucha de egos que de verdad cuesta entender. ¿Quién marca la pauta ahí? ¿Quién son los que van a tener que enseñar cordura, respeto? Somos nosotros los cristianos. Esto no es fácil, hermano. Si ustedes se dan cuenta, ahí tiene sentido cuando la palabra de Dios dice que esto no es con ejército ni es con espada, sino que es a través del Espíritu de Dios. Y eso lo ha demostrado Dios en tantas ocasiones. Ese puñado, ese pequeño grupo de hombres y mujeres que siguieron a Dios fueron los que transformaron al mundo. Y no de una manera revolucionaria que haya significado una cosa sorprendente en poco tiempo, sino que fue un trabajo ahí en las bases, pero que implicó muchos años. Entonces no pretendamos hoy, porque estamos en el siglo XXI y en la era de la tecnología, que los tiempos van a ser más rápidos, ¿no? Y que la iglesia va a lograr cosas así. No, hermanos, jamás. Nosotros somos un puntito de la línea de la historia de lo que viene más allá. Y nuestros tiempos probablemente ni siquiera van a relucir porque no hubo nada interesante. Todo fue parejito, ¿no? Pero quizás más adelante ocurra algo que nos van a Bien, comentar. Y nosotros ahí quedamos como en el periodo del silencio, ¿no? Cada uno tiene que hacer su rol, obviamente. Cada uno de nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere y es transformar primeramente nuestra vida. Y la última pregunta. ¿Cómo me guardo santificado? ¿Cómo retener aquello que el Señor me dio? Que es en esencia amor, ¿cierto? Y ese amor se traspasa en mi carácter, en mi manera de pensar, de ver la vida. ¿Cómo me guardo? Hermana Yana, por favor, coméntenos usted ahora algunos Amén. aspectos que ha encontrado. Hay una parte que me llamó mucho la atención y dice, crecer en la gracia es evitar el estancamiento y decaer
de la gracia. Ajá. Y es precisamente, ¿cierto?, lo que nosotros debemos pedirle a Dios, tener una vida de servicio. El autor hablaba de que debemos ser sinceros. Y yo pienso de que parte de nuestros grandes problemas de hoy en día es este punto. eh, y hablo a nivel del ser humano, ser sinceros, ser personas que podamos transmitir esta sinceridad y evidentemente primero con Dios. Coordinar completamente entre la voluntad, entre mi voluntad y la de Dios. Tengo que alinearme con la voluntad de Dios para poder caminar en la voluntad de Dios. Y evidentemente, ¿cierto?, en su camino de santidad. Y debemos tener determinación para resistir el pecado o la tentación y lo que pretende llevarme al fracaso, manteniendo siempre los ojos puestos en Cristo. Cuando nosotros miramos mucho acá abajo, nos perdemos porque, querámoslo o no, eh, hoy día la gente mira muchos modelos y son los modelos los que van torciendo todas las cosas con palabras elegantes, pero que en definitiva llevan a las personas, ¿cierto?, a perderse y a salirse de sus propias convicciones. Siempre he escuchado que el poder corrompe y eso es así. El poder corrompe. Así Y es. es lo que nosotros hemos visto a altas esferas, desde la cabeza, pasando, ¿cierto?, por todos los escalafones, ¿cierto?, de las jerarquías. eh, Cuesta encontrar de hoy en día personas que estén en lugares de privilegio y que no confundan ese lugar de privilegio como la opción, como el momento perfecto para poder, ¿cierto?, consolidarse económicamente. Cuesta, porque ahí todas estas cosas, ¿cierto?, que pueden mantener al hombre alineado, que pueden mantener a este hombre, ¿cierto?, santificado, muchas veces se van, se escurren. Conozco personas que denominan cristianas, pero que finalmente han acabado en bochornosos eventos que ha desacreditado, ¿cierto?, desgraciadamente, todo un caminar en Cristo. Entonces, por eso me parece que hoy más que nunca es importante esta pregunta: ¿cómo mantiene el cristiano y cómo guarda su santidad? Y sobre todas las cosas, ¿cierto?, mantenerse en Cristo. Eso es lo que podría decir. Gracias, hermana, gracias. Es importante lo que ustedes rescatan y lo plasman en sus palabras. Creo que eso es un buen ejercicio, ¿eh? ¿Cierto? Ustedes como profesores lo saben, cómo replicar, ¿cierto?, lo que uno aprende usando sus propias palabras. Eso se sienta, queda y da a entender de que han tenido ese momento de análisis, de asimilar conceptos y las ideas, ¿no? Sigamos, Pastor Cristian, ¿qué más usted nos puede agregar? Bueno, bueno, están como muy nítidas, ¿cierto? Ahí las respuestas. Más quiero apuntar sobre una pequeña cosa sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando habla aquí sobre la sinceridad. eh, a veces cuando, bueno, y hablo también de mi experiencia propia que yo he vivido en el largo caminar. Yo creo que más en alguna ocasión, a más de alguno de nosotros, hicimos alguna oración hablando, hablándole a Dios, diciendo, pero Señor, yo soy tu siervo, tu siervo escogido, con esa frase introductoria, ¿no? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me está pasando esto otro? Más de alguno de nosotros pudo habernos pasado.
Yo me recuerdo muchos años atrás que algunas oraciones mías eran de esa forma. Y cuando la luz en la palabra a uno te va iluminando más, ¿cierto? Te va dando más luz la palabra del Señor. Al final te encuentras, y yo me encontré, por supuesto, en aquello que el Señor no me quería arrodillado como pastor, ni como siervo. Él me quería a mí, po. Entonces yo en mis oraciones, parecían oraciones apostólicas y proféticas, como decían por ahí, yo hablaba con él de una manera en la cual eh, yo llegué a convencerme de que Dios no me escuchó Ya. en ningún momento, ni recibió aquello que yo, como yo me dirigía, porque estaba ensimismado en mi vanagloria y no era poco y no era sincero con él. Y esta parte a mí me causó mucha sensibilidad. Eh, Él quería al Cristian Mendoza y no quería al pastor, no, quería al Cristian Mendoza. Quería saber cómo está en mi corazón con respecto a él, con respecto a mi esposa, con respecto a mis hijos. O sea, a él le importaba lo que había en mi corazón, pero no solamente cómo yo me estaba relacionando con él, sino también cómo estaba a mi alrededor, lo que él había puesto en mis manos. Y yo me acuerdo y de ahí en adelante empecé a cambiar mi relación con él en forma mucho más profunda. Era como, eh, ves que me equivocaba en algo y erraba, en algo que decía, en alguna actitud, allá me iba a arrodillar otra vez. Y le dije, acá estoy otra vez, pues, me volví a equivocar. La embarré en decir esto, se me salió esta palabra, discutí con mi esposa, aquí, acá. Alguien a veces me decía, bueno, tienes que orar por tu esposa, en caso cuando a veces teníamos conflicto, pedía ayuda ahí, o sea, orientación, ora por ella. Y de repente me encontraba que el Señor me decía que yo tenía un problema. eh, y yo empecé a abrir mi corazón en forma más honesta y sincera con el Señor. Lo segundo, y yo por eso le puse acá en la respuesta, le puse solo entre nos. O sea, entre él y yo sabemos qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Es decir, solamente entre mí y él sabe lo que hay acá adentro. ¿Ya? Segundo, en la coordinación total entre la voluntad de Dios y la nuestra, eh, a veces nuestros deseos personales pueden ser muy fuertes, nuestros anhelos, nuestros sueños se pueden poner sumamente poderosos porque nos fijamos en metas, ¿no? Fijamos metas, vamos para adelante, echémosle con esto nomás y todo lo que salga alrededor, vamos a ir despojándolo para que no perdernos de los objetivos, ¿cierto? Y nos encontramos en el camino con aquel Dios que nos sorprende, con aquel signo pare, con aquel signo pare que nos hace que nos detengamos, observemos nuestro tránsito, cómo está, porque Él tiene otro plan. Puede ser dobla a la derecha, vira a la izquierda, devuélvete. Cualquiera de esas cosas. Estoy, ¿cierto?, haciendo eh, hablando con ejemplo, ¿no? Y esto de afinar la voluntad mía, la voluntad de Dios, eh, tiene mucho que ver con de cómo sujetar mis propios deseos, mis propios sueños a lo que Él desea y a lo que Él quiere. Y guardarnos, si esto sirve para guardarnos santificados, claro, porque lo último, mire, lo último que nosotros queremos hoy en día es morir a causa del, por ejemplo, del coronavirus. Lo último que nos puede pasar es que estamos, ¿ya? Y de repente yo veo las historias de los apóstoles tocando a los leprosos, sanando enfermos por aquí, por allá, y no tenían ese miedo ni ese temor, ¿ya? Claro, corrían el riesgo, sí, pero así igual lo hicieron. Y era la voluntad del Señor que sanaran a las personas. Sinceramente, en estos aspectos yo me he cuestionado mucho si realmente a veces muy encerrado aquí me estoy haciendo la voluntad de Él, ¿ya?
Y lo otro, final, debemos, esta parte me gustó, esto me gustó, la determinación. Yo tengo una definición particular de determinación. Es tomar una decisión más la acción. Porque yo puedo decidir hacer algo y no lo hago, no lo concreto nunca. Entonces, ¿qué es la determinación? El hacerlo. O sea, la decisión tomada más la acción, ¿cierto? Que corresponde a esa decisión que yo he tomado, es una determinación. ¿Ya? Si no, podemos vivir siempre tomando decisiones y nunca una determinación. Proponernos seguir la senda de la santidad y ser perseverantes en ella, es lo que yo apunté acá. Y que si fijamos nosotros nuestra vista, como dice el texto y el autor, en el Señor, para nosotros va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Que seamos monotemáticos o monoobjetivos, que estar viendo las distintas cosas y experiencias que pasan las personas alrededor nuestro, que pueden ser a veces muy desilusionantes, de mucho dolor, de situaciones de conflictos, de crisis, de enfermedades, de muerte, que pueden llamar nuestra atención. Pero si Cristo es la meta, es el objetivo, el aferrarnos a Él, guardar su palabra, yo entiendo esto como una linda y hermosa sugerencia de parte del autor para podernos guardarnos en la santidad. Porque fuera, como dice el Señor, ¿no? Fuera de mí, lejos de mí, dice, lejos de mí, nada podéis hacer. O sea, que Él sea nuestro objetivo, nuestra meta, independiente de las cosas que pasen alrededor de nosotros, situaciones o las personas, tenemos que fijarnos en Él. Eso, pastor. Muy bien, hermanos. Creo que esta última pregunta es también crucial porque creo que en nuestra vida espiritual hemos vivido momentos únicos, donde uno dice esto que yo he recibido del Señor, eh, está para guardarlo, está para mantenerlo, ¿no? Y cuando el Señor viene a nuestra vida nos llena de ese sentimiento de no querer fallarle más a Dios, cuando vemos que en nosotros hay más convicción que nunca y nuestra fe se agranda de tal modo que yo soy capaz de ir detrás de la voluntad de Dios, eso que podemos decir es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre está allí para ser guardado, cuidado. Esto no está así del todo garantizado y que queda en mí y yo ya tengo que descuidarme. Al contrario, los consejos de la Biblia siempre son perseverar. Recuerden ustedes que Jesús dijo la parábola de las vírgenes, ¿no? Y ahí hace el contraste entre las 5 prudentes y las 5 insensatas. Nosotros estamos en esa condición. Estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando la venida del novio. Y que es en cualquier instante. Y mientras tanto, nosotros ¿qué? Nos guardamos para Él, estamos despiertos, conscientes. Eso es interesante porque hacer vigilia implica estar con todos nuestros sentidos allí despiertos, en actitud de vigilancia y a la vez también de actuar, porque las mujeres que estaban allí eran contratadas para justamente recibir al novio y una vez que llegaba, ellas se encargaban de iluminar el camino para llevarlo, ¿cierto?, al lugar donde iba a ser la ceremonia. Ellas, sin duda, que generaban allí toda una expectativa, generaban un ambiente con sus lámparas encendidas y la gente que allí veía cómo iba llegando el novio con todas estas luces, ¿cierto? Que imagínense ustedes en ese tiempo que no había alumbrado público, ver ahí un grupo de personas con lámparas encendidas llamaban la atención. Nosotros también somos en este tiempo aquellas personas que se encargaban entonces de exaltar, resaltar, anunciar que viene el Señor. Y el aceite que simboliza el Espíritu Santo es algo que no puede faltar, no puede faltar. ¿Cómo nos guardamos? Bueno, quizás lo más elemental es vida de oración,
tiempo de reflexión. Eso no puede quedar ajeno, eso no puede quedar afuera. No Amén. pensemos de que esta cosa se vive de momento, de un culto. No, hay que seguir orando, hay que seguir leyendo la palabra de Dios, hay que servir a Dios. Eso nos ayuda mucho, mucho en mantener, ¿cierto?, eso que el Señor nos ha dado. Pero aquí el autor toca a nuestra vida diciéndonos que debemos también ser sinceros, sobre todo en nuestra necesidad de Dios. Creo que por ahí podemos caer a veces en la hipocresía de pensar de que todo está bien. No, sobre todo cuando uno es líder. No, yo tengo que mostrar de que las cosas están funcionando, pero sí, como relojito. No puedo mostrar ningún ápice quizás de quebrantamiento inclusive. Pero aquí el autor nos dice, sea sincero cuando de repente nos está faltando fe, seamos sinceros cuando de repente nos falta motivación, se nos apagó allí el entusiasmo. Busquemos de Dios, como menciona aquí el autor en Jeremías 29:13, si me buscareis y me hallareis, o sea, me buscaréis, perdón, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, siempre tiene que estar la posibilidad, hermano, de irnos ante el Señor. No digamos, no, todo está bien, Señor, no te preocupes, esto se me va a pasar solito. No, hermano. Si estamos con debilidades, también busquemos, hermano. Y si es posible, a lo mejor algún compañero o compañera de batalla. Eso también se ha perdido hoy. Todo es como muy anónimo, ¿no? Yo nomás y mi Señor. Nadie más conoce, más que nadie el Señor conoce mis pruebas, mis debilidades, pero cuando tenemos a un compañero espiritual o compañera, es que muchas veces nos ayuda a avanzar. Es cuando de ahí recibimos palabras, consejos y a veces también reprensiones. Por eso que siempre el Señor dice, no vayan solos, vayan acompañados. ¿Para qué? Precisamente para esto. Y Dios ocupa a aquellas personas. La misma iglesia también. No tenemos que aislarlo de la iglesia y decir, no, la iglesia es para algunos. Yo estoy bien aquí en mi casa y puedo hacer todo bien. Que es probable que algunos se queden con esa sensación, ¿no? Vamos a terminar la pandemia y algunos van a seguir en pandemia en la casa. Van a desaparecer y no van a llegar a los templos. Le va a quedar gustando esto de tener todo aquí en mi casa, ¿no? Casi como muchas cosas en la vida. Con un botón consigo lo que quiero. Prendo la tele, o me conecto al Zoom, como muchas cosas cotidianas. Pero hermanos, tenemos que ser sinceros cuando nuestra vida esté allí en medio de esas pruebas, esas dudas. No tengamos de verdad miedo y seamos realmente sinceros en reconocer cuando necesitamos una mano. Estar en sintonía con Dios es estar conociendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Él estaba clarito, estaba muy claro en la vida. A veces, hermanos, estamos nosotros aquí siendo cristianos y a veces no sabemos para qué estamos. Y hemos perdido rumbo, estamos buscando muchas cosas como para sentirme realizado. El cristiano tiene una única gran misión, hacer la voluntad del Padre. Lo que va a diferenciarnos de todos nosotros es que la voluntad del Padre va a estar quizás manifestado en distintos lugares e instancias, pero todos vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Y en esos casos a veces tenemos que estar sensibles a la voz de Dios, porque tratamos de hacer lo que nos acomoda, nos gusta, pero a veces el Señor nos manda a hacer lo que no siempre nos gusta hacer. Nos sentimos muy realizados cuando estamos muy cómodos haciendo lo que nos gusta y sin que no tengamos mayores contratiempos. Pero acordémonos de la historia de Jonás. Jonás fue enviado a anunciar, ¿cierto?, a sus archienemigos de los hebreos el arrepentimiento. ¿Y saben por qué huyó
Jonás, porque él consideraba que ellos no se merecían el perdón de Dios. Imagínense, qué arrogancia. ¿Cómo voy a ir yo a predicarle a mis enemigos? Que se salven, que tengan misericordia, que Dios tenga misericordia de ellos. Yo no voy a participar en esto. Y finalmente Dios allí encausa las cosas y finalmente ahí Jonás, entre regañadientes, porque Dios allí lo puso en una situación crítica, ojalá, hermano, entendamos la primera, ¿no? Porque no vaya a ser cosas que vayamos a parar al estómago de una ballena, ¿no? Por ponernos duros y hacernos los desentendidos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No, a veces Dios, ojalá hiciera eso Dios para que entendiéramos de una, pero a veces Dios nos deja, pero tampoco eso quiere decir de que estamos bien, ¿no? Dios no me está diciendo nada, así que si está calladito es porque estoy bien. No, hermano. Dios pone conciencia en nuestra vida y nosotros sabemos que a veces no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Jonás fue, hizo la pega de mala gana, ¿cierto? Yo creo que Jonás en muchos casos es un antimodelo, sobre todo en las misiones. Porque siempre uno dice, hoy voy a hacer misiones, voy a predicarle a otra cultura, a otro pueblo, y siempre nos enseñan a ser asertivos, de tratar de darnos a entender, ¿cierto? De ser, ojalá ahí, muy condescendiente, todo. Jonás fue y a la primera, ¡pum! Si no se arrepiente, se van a morir. Y aún así, aún a través de una mala predicación, ¿qué podríamos decir? Inclusive hasta desapegada de amor, de misericordia, miren, como muchas veces, aún haciendo las cosas así a media gana, Dios nos usa. Imagínense, ese pueblo cayó rendido. Eso es Amén. la sintonía con Dios. Y lo último, perseverantes. Es muy, muy, muy importante eso, hermano. Debemos. Disertaciones. Quiero verlas. Yo también, hermana. Yo también. Me mandó un mensaje Constanza y está, por lo visto, también complicada. Hermanos, estamos ahí con esta situación y tengo que decirles que sí o sí, estas disertaciones se tienen que hacer este próximo jueves. Es lo que necesitamos. Así que, Pastor Cristian, sí o sí, el jueves tiene que dar su disertación. Roberto va a mandarnos su video que lo vamos a ver en clase. Y hermano, algo importante, así como nuestra hermana Yana presentó un PowerPoint, eso se debe compartir y deben subirlo al Classroom. Ya habilité el acceso para que puedan subir su trabajo. En este caso, la hermana Yana va a subir su PowerPoint. ¿Está ya listo, pastor? Genial, gracias, hermana, por avisar. Sí, para el doble 7 que me va a colocar, porque yo fui la primera que cumplí. Yo dije, aquí estoy. Así que no espero menos. Y así los demás hermanos tienen que enviar también su PowerPoint o el material para compartir con sus compañeros. ¿Ya? Esto es Pastor, importante porque es parte de la materia. el otro trabajo que nosotros teníamos que hacer era de la teología wesleyana, una teología práctica. ¿Eso era para hoy también? Para el jueves. Ah, para el jueves. ¿Usted lo tiene? Sí. Sí, yo ya lo hice, lo entregué ya. Ah, genial, genial, hermana. Usted es una capa. Sí. Usted se pasó. Me parece genial. Sí, el plazo final es el jueves. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Es el plazo final. Debo decirles que cualquier retraso, obviamente injustificado,
tiene también ahí un castigo y tiene un descuento, ¿ya? Cuotas blandas. Pero sí, obviamente tiene ahí un descuento porque algunos se han esforzado y han hecho todo su tiempo, así que eso, hermanos, es importante. ¿Ya? Hermanos, miren, yo voy a tener que terminar la clase ahora porque no, las disertaciones no llegaron. Y Constanza, por lo visto, también ya no va a estar presente, pero vuelvo a asistir. Yo voy a mandar un mensaje ahora para que el jueves, de manera, o sea, absurdamente el jueves tienen que estar todos los temas presentados. ¿Ya? No hacerlo va a significar, obviamente, una nota mala, porque esto es parte del contenido. Y yo tengo también algo que entregar, ¿cierto? Y que es un tema que tiene que dar. El hermano Miguel, él por razones de horario, nos va a mandar el video, ¿ya? Y él va a entregarnos el tema de la Iglesia Católica, ¿ok? La enseñanza católica, desde una perspectiva, la santidad desde la perspectiva católica romana, ¿ya? Por favor, hermanos, esfuércense, hagan una buena presentación, eso es muy importante, y este jueves vamos a estar dedicados a eso. Ya no hay más que leer, esto ya que nos tomó un buen tiempo, que fue importante, no lo vamos a tener. Así que vamos a tener todo el tiempo hasta la 11 para entregar todos los trabajos. Pastor, Hasta ahora nadie se ha bajado en cuanto a los temas. Eso es lo que yo tengo claro. O sea, nadie va a decir, pastor, ¿sabe qué? Voy a llegar a ese jueves y voy a decir, no tengo nada que dar. Eso no puede ser. Y ya, por lo menos Constanza me dijo que está haciendo el trabajo. Roberto también, Miguel también, Cristian también va a estar ahí. Sí, Y bueno, yo sí. tengo también otras partes que entregar. Así que... pastor, Sí, un chiquitito. Yo el día jueves le explicaba antes de iniciar la clase que tengo reunión de padres y apoderados de 7 a 8. ¿Usted ya. me da autorización para estar con un auricular en el otro computador en la reunión Sí, hermano. y permanecer escuchando? Porque en realidad hay que solamente ver el material de nuestros hermanos para no perder, ¿cierto? Y porque la clase es presencial a través del Zoom. Entonces, no quiero yo desligarme y por eso no voy a estar como así, 100% de 7 a 8. ¿Ya?